Estamos de vuelta en Europea Radio, les habla de nuevo Alberto Velasco, junto a mí, a mi lado tengo a mis compañeras Isabel Valoria y Julia Martínez. Hola chicas, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Ha concluido el taller de informativos en televisión que ha tenido lugar en el plató de televisión, presentado por la profesora Rosa María Mateos, y han participado Víctor Arribas, periodista de Telenoticias en Telemadrid, y Susana Burgos, colaboradora de los debates y tertulias de Telemadrid. Buenas Hola, bienvenidos. tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias. Bueno, Víctor y Susana, a mí me gustaría preguntaros si no creéis que os beneficia en cierta parte que al público le quede claro vuestra posición política. ¿Le beneficia? ¿Te puedo Si contestar con una pregunta? ¿Tú crees que le beneficia? Yo creo que sí. A ver, es que esa pregunta hay que contestarla con detenimiento. El posicionamiento político de un periodista es el posicionamiento político de un jardinero, de un albañil. Cada uno tiene sus ideas. Y es que además es bueno que cada uno tenga sus ideas, ¿no? Luego ya dependiendo de la especialidad a la que te dediques dentro del periodismo, pues tus ideas tienen un mayor o un menor peso en el trabajo que haces, ¿no? Si haces un programa en Radio María, por ejemplo, pues tu opinión sobre la religión tiene muchísima importancia en lo que haces. Si haces un informativo en Televisión Española o en Telemadrid, tu opinión, y un informativo, tu opinión no le importa a nadie. No le importa a nadie y no debe traslucir tu opinión cuando haces informativos o haces noticias o cuentas información a la gente, separada de la opinión, ¿vale? No creo que nadie vea un informativo por el posicionamiento político del presentador o del que entra dando una noticia o sale dando otra, ¿sabes? No creo que eso ocurra. En cuanto a lo que es el análisis, la información más analítica, más de reposo, más de juzgar los hechos, de valorarlos, de contraponerlos con antecedentes, con posibles consecuencias, bueno, pues ahí sí que podemos estar un poco más abiertos al posicionamiento político del periodista, pero son especialidades distintas, ¿no? Desde luego, en lo que a mí respecta, en lo que es la información diaria de un noticiero en televisión, el posicionamiento político de un presentador, es que no tiene que existir, tú tienes que contar la información como es, y por supuesto tu opinión no tiene que condicionar en absoluto las noticias como las das o como las dejas de dar. Eso no ocurre, en mi caso no ha ocurrido nunca, y no creo que en el caso de ningún profesional de medios de comunicación de este tipo, ¿no? No debería ser nunca así, ¿no? Por el lado de la opinión, por el otro lado del periodismo, fijaos que yo creo que la barrera está en establecer en qué momento el espectador sabe que ese periodista va a opinar y va a analizar la realidad, el hecho noticioso de determinada manera. Si eres previsible, si el espectador sabe lo que vas a contestar de antemano cuando te preguntan tu punto de vista sobre algo que ha sucedido o está sucediendo, es que algo estamos haciendo mal, ¿no? El periodista ni siquiera cuando da su opinión puede ser previsible, porque la noticia sucede ahora y mañana sucede otra, y dentro de un solo día hay muchos acontecimientos que valorar y que analizar. Entonces, cuando traspasamos esa línea, porque en función de donde te sitúan, incluso físicamente en algunos programas de opinión, el espectador identifica perfectamente tu nombre con una corriente política, es que no estamos cumpliendo bien nuestro papel y nuestra función social como periodistas profesionales. Bueno, a día de hoy los dos sois periodistas de televisión, aunque antes hubierais sido periodistas en otras ramas. Me gustaría saber si creéis, sinceramente, que el periodista nace para la tele. O sea, hay diversas personalidades, no todos los periodistas somos iguales, pero ¿creéis que el periodista de televisión nace para la televisión o se hace a la televisión? Bueno, yo siempre he creído que para trabajar en televisión la enseñanza de la radio es muy, muy positiva. Me parece un buen primer escalón para irte adaptando a lo que es el audiovisual, ¿no? El sector audiovisual en general, que es audio y sonido, o sea, audio y imagen. Entonces, desde ese punto de vista, yo fue el camino natural que recorrí. Primero empecé en la radio y luego he acabado en televisión, aunque luego he vuelto a la radio y luego he vuelto a la televisión y he revuelto a la radio. En fin, eso ya durante toda tu trayectoria pues vas entrando y saliendo de distintos medios.
Pero sí es verdad, no sé si Susana estará de acuerdo, seguramente que sí, que el manejo del directo en la televisión y el manejo del tempo de un programa de televisión creo que es diferente para los que hemos hecho radio que para el periodista que siempre ha estado en la televisión, que desde muy pequeñito empezó haciendo... Creo que la radio te da una óptica de las situaciones, de las eventualidades que se pueden producir en directo, del tiempo real, del ritmo, que es muy, muy, muy buena escuela para hacer televisión, la radio. No quiero decir que los que no la hayan hecho sean mejores ni peores, no, en absoluto, no tiene nada que ver, pero sí es una buena enseñanza. No sé si estás tú de acuerdo. Estoy bastante de acuerdo, sobre todo porque cuando un periodista viene de radio se nota que improvisa de maravilla. En televisión, que todo es mucho más medido y medible que en la radio. Cuando alguien está muy acostumbrado a no tener guión, aunque exista guión en televisión, pero la adaptación aporta mucho, y sobre todo, qué decir si encima ocurren cosas de estas que rompen una escaleta, ¿no? Como cualquier circunstancia y cualquier hecho luctuoso o no luctuoso, cualquier acontecimiento importante que te lleve a improvisar y a contar aquello cuando no tenías ningún conocimiento, quizá pues de la erupción del volcán, del 11S, 11M y de las cosas interesantes que hemos estado comentando en el taller, en el plato de televisión. El periodista de televisión se hace o nace, ¿no? Nos preguntabas. Es que el periodista nace periodista, pero no nace para un medio en concreto, porque al final son lenguajes. La esencia es la misma. Trabajas con información y la vocación y la pulsión de vivir cosas y enterarte de cosas para contarlas y sentir que eres la correa de transmisión entre un emisor que tiene que contar algo interesante y un receptor que está dispuesto a escuchar ese mensaje en tiempo y forma. Es denominador común en todos los medios. Luego lo que adaptas es el lenguaje, y es una riqueza además tener la oportunidad de adaptar la manera de contar las cosas, porque no tienen nada que ver la televisión con la radio y mucho menos con la prensa escrita. Lo mismo que dentro de la prensa escrita no es lo mismo escribir en papel que escribir para un digital, que tiene un ritmo y una exigencia de actualización de la noticia mucho más elevada. En fin, que son los lenguajes los que cambian, pero la profesión sigue siendo la misma, afortunadamente. Así es. Muy bien. A mí me gustaría preguntaros también qué consejos hubiese gustado que os diesen cuando estabais estudiando la carrera de periodismo. Tú dirás. Empiezo yo, pues que me lo pasara bien, y creo que no sé si alguien me lo dijo como tal, pero es el consejo que yo siempre me he dado. El día que deje de pasármelo bien con el periodismo, dejaré de ser periodista, porque tenemos la suerte de compartir una profesión que tiene mucho de oficio, más que de profesión, y que es una maravilla. Tenemos la suerte de que cada día es diferente en el periodismo. Diremos que además no cada día, sino cada mañana, cada tarde, cada programa, es distinto, y eso no le ocurre prácticamente a ningún otro profesional. Y entonces yo lo que siempre he procurado es pasármelo bien, y lo que les digo siempre a mis alumnos, lo que os digo a vosotros hoy aquí, es que seáis muy felices con el periodismo, porque somos unos privilegiados por dedicarnos a esto, vosotros por haber elegido este grado y no otro. Y el día que dejemos de pasarlo bien, malo, malo. A mí me recomendaron, y eso se me quedó muy marcado, hacerte siempre preguntas sobre cada cosa que estás manejando. Cuestiona, haz un cuestionamiento siempre de la... Espíritu crítico. Claro, de la mayor, cuestiona la mayor, ¿no? Cuando ves cualquier acontecimiento, cualquier suceso, cualquier manifestación política, posicionamiento de alguien, ¿y por qué? Pero esto, ¿por qué ocurre ahora, ¿no? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Las famosas 5 W. ¿A quién claro, beneficia? ¿a quién beneficia, ¿no? Entonces, en el caso de la política. Siendo tú curioso a la hora de afrontar ese hecho noticioso con el que estás trabajando, ya sea, pues qué sé yo, desde el estreno de una película que tienes que hacer una crítica o yo qué sé, una crónica parlamentaria en el Congreso, si tú eres curioso en la medida en que tratas de averiguar cosas sobre eso que está ocurriendo, tu información, la que vas a elaborar en la radio, en la televisión o escrita, va a enriquecerse en la medida en que tú estés un poco marcado por esa necesidad de conocer más cosas, ¿no?
Y eso enriquecerá tu trabajo, seguro. Y siempre lo he llevado a cabo. Hoy mismo, os podría poner hoy muchos ejemplos que he preguntado, bueno, pero ¿y esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Por qué pasa ahora esto? Algo que puede venir a la actualidad de manera muy lógica y muy concatenada y todo, pues siempre hay que preguntarse, pero vamos a ver, vayamos un poco detrás de la noticia, ¿no? Y eso ya digo que irá en beneficio de tu trabajo siempre. Y ser curioso, ser muy curioso siempre, pero vamos, te diría hasta como ser humano, ¿por qué un puente está de pie? Yo no entiendo cómo el Golden Gate está de pie, o sin ir más lejos, el viaducto, ¿cómo puede eso sostenerse de pie? Pues eso es ser periodista. Es ser curioso, es decir, oye, pues voy a investigar eso derivaría un poco en la profesión del ingeniero más que del periodista, ¿no? Del ingeniero de caminos o de puentes. Pero al final ese espíritu inconformista de decir, quiero saber más cosas, al final te convierte en un buen periodista. O sea, Sin curiosidad no hay periodismo, eso está vuelques, claro. ¿Perdona? Cuanto más te vuelques, mayor calidad va a tener la información, ¿no? Claro, cuanto tú más investigues, pues más cosas vas a saber. Y a lo mejor vas a saber más cosas que otro periodista que trabaja para otro medio y está haciendo la misma noticia que tú. Pero la tuya se va a enriquecer un poquito más porque vas a dar algo que a lo mejor el de al lado no ha visto, porque Claro. tú has sido más curioso que él, ¿no? Ya no estoy tan de acuerdo en aquello que nos decían a nosotros de trabaja siempre una hora más que el de al lado. Eso yo creo que ya no es necesario, aunque es bueno trabajar. Es decir, no nos pongamos el horario como elemento clave del trabajo, ¿vale? Que es importante porque no hay que es compaginar el trabajo con la vida y todo eso. condición sine qua non. Claro, pero seamos un poco flexibles en eso. Pero no más horas, pero sí más intensamente. Trabajemos siempre más intensamente que el que tenemos al lado, que va a hacer la noticia en el medio que es competencia del nuestro, ¿no? Y he puesto ese ejemplo porque al principio de nuestra profesión, que más o menos empezamos por los mismos años Susana y este servidor, nos decían, siempre trabaja una hora más que todo el mundo. Y yo ahora creo que eso no es tan importante. Pues la no, verdad. a ver, porque la tecnología también ha cambiado Claro, muchísimo la ahora es todo más profesión fácil, claro. Claro, eso. Lo de la hora, pues depende cómo aproveches la hora. Exactamente. O las 2 horas, ¿no? Siendo más productivo tienes que trabajar menos. Totalmente. Bien, y la experiencia, esto se nota mucho. Claro. Y nos daréis la razón dentro de muchos años, cuando os acordéis de esta entrevista, cada vez, lógicamente, con menos esfuerzo consigues un mejor resultado, pues porque ya tienes un bagaje que te permite analizar la actualidad, pues eso, con Claro. un olfato que casi no tienes que pensar, ¿no? Es piloto automático, aunque cada noticia, insistimos, es diferente y siempre hay que estar muy, muy, muy vivo y muy pendiente de todo, ¿no? Eso es. Pero lógicamente con los años pues aprendes a disfrutarlo y a que no son horas, no es la cantidad, sino la calidad del tiempo, ¿no? Claro. Como en tantas cosas de la vida, en el periodismo y en todo. A diferencia de otras profesiones, los periodistas estamos bombardeados de información constantemente porque es nuestra labor. La mayoría de las veces la información no es bonita, no es buena. ¿Cómo separamos el estar completamente bombardeados de información, que esa información no nos afecte a la hora de llegar a casa y decir, bueno, he escuchado muchísimas noticias tristes, muchas cosas que me preocupan, que angustian, pero tengo que descansar la cabeza, tengo que estar con mis hijos, con mi pareja, conmigo mismo? ¿Cómo llegamos a casa y separamos lo que hemos dicho, lo que nos has hablado antes en la charla, el personaje de la persona? ¿Cómo lo separamos eso? ¿Cómo se puede separar? Se puede separar, sí se puede separar, pero hay que aprender a hacerlo. Es verdad que hay que aprender a hacerlo. Mirad, con el COVID hay muchos compañeros de profesión que admiten que han vivido el COVID de una manera patológica desde el punto de vista psicológico y que han sufrido muchísimo y han tenido más miedo que el resto por los seres queridos o por la salud propia, precisamente porque han estado hablando constantemente del COVID y recibiendo muchos inputs de lo mal que se nos estaba dando la pandemia, ¿no? Y de la cantidad de víctimas mortales y de la cantidad de enfermos en las UCIs, la saturación hospitalaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final lo que tienes que hacer es saber que tu jornada laboral o tu trabajo acaba pues cuando tú decides acabarlo, pero esto imagino, hombre, en nuestro caso, porque efectivamente estamos rodeados de información, es muy difícil aislarse. Pero si tú decides, cuando acabas de trabajar, escuchar música clásica en lugar de escuchar la radio cuando vas del trabajo a casa,
o no ponerte la tele y no ver un programa de actualidad, sino verte una serie, pues al final eso es lo que hace cualquiera cuando quiere desconectar de su trabajo. Si te llevas el trabajo a casa, malo porque no terminas de dar todo lo bueno de ti si no pones un poquito de distancia respecto a la información. Si vives la información con una intensidad que está muy por encima de la del ciudadano medio, no tienes la capacidad de hacerte todas esas preguntas y el ir más allá que decía antes Víctor, ¿no? Es sano, hay que hacer eso y es sano. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice Susana, pero lo voy a complementar un poco. Al final eres periodista a las 24 horas del día y nunca un periodista termina de desconectar del todo. Es imposible, es que es inherente a ti. Siempre vas a escuchar el boletín de la radio o vas a buscar en tu teléfono algún digital para ver, oye, qué ha pasado en las últimas horas. Es bueno coger periodos más o menos prolongados de desconexión. Sí, pero si te afecta la información, hay que alejarse de Yo, por ella. ejemplo, os diré, que si os sirve mi ejemplo personal, ahora mismo, pues el único día de la semana que realmente hago una desconexión, aunque no total, es el sábado. El sábado, yo trabajo de lunes a viernes en el informativo y el sábado es el único día que realmente hago así clean. ¿Y qué significa hacer ese clean? Pues significa que me leo los periódicos, o los digitales, pero lo miro un poco así como diciendo, uy, qué lejos me pilla eso. Sin apuntar. Qué lejos me pilla eso. Sin ¿no? apuntar cómo lo vas a contar el lunes, ¿no? En Telenoticias. No tengo que redactar nada, no tengo que mirar tiempos de declaraciones, no tengo que ver los audios, no tengo que... ¿Sabes? Pero es que también me gusta como lector o como ciudadano, claro, como espectador, también me gusta mucho más, por ejemplo, si son, por ejemplo, las noticias del deporte o de cultura y espectáculos, que me gusta seguirlas porque es que me gusta mucho ese porque aunque no fueras periodista, claro, lo harías igual, claro. Entonces, cuando un periodista pone el cupón de la 11 por la noche o de la lotería primitiva, es periodista también, lo que pasa es que necesita esa información. ¿Escucha esa información porque va a hacer una noticia? No, pero está siendo también consumidor de información en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que nosotros tenemos mucho de deformación profesional, porque siempre estás buscando noticias de alguna forma, pero es que cualquier ciudadano lo hace. A mí hay muchas veces que amigos, vecinos, tal, me avergüenzan un poco porque te dicen, oye, ¿te has enterado de...? Anda, pues no lo había visto. Pues no me ha dado tiempo a verlo. Es decir, hay mucha gente sí, que sabe más, claro, que tú ya. No, es que ahora estamos continuamente... Cuidado con la infoxicación, que este mensaje a mí me parece siempre importante darlo, ¿no? No porque tengamos mucha cantidad de información estamos mejor informados. Estamos en un momento, y ahí los periodistas tenemos mucho que decir, pensad en las redes sociales, que sí es verdad que ha habido, yo creo que al principio de la explosión de Twitter, Facebook, Instagram, ha habido ahí un momento en que nos parecía que cualquiera que contara una información podía ser periodista y que esto es información. Ojo, la información es información verificada, es información contrastada. Las fuentes en las redes sociales son fundamentales, porque si no, estamos continuamente consumiendo bulos y eso nos empobrece y nos hace muchísimo daño como sociedad. Entonces ahí los periodistas también tenemos una responsabilidad y de eso tampoco desconectamos, porque las redes sociales también son continuamente una fuente que nos absorbe energía, pero tenemos una responsabilidad en tanto en cuanto contamos cosas que son verdad, en contraste con alguien que puede colocar con no se sabe qué intención aviesa un mensaje que pueda perjudicar a las personas, ¿no? Eso es. Bueno, Víctor Arribas, segundo año consecutivo que está en esta semana de la comunicación, pero Susana, es tu primera vez en esta 28ª Semana de la Comunicación y del Marketing en el campus de Villaviciosa de Odón. ¿Qué se siente al estar ante posibles futuros compañeros de profesión? ¿Quién sabe? Pues yo creo que sí. Seguro que nos vemos a la vuelta de muy poquito tiempo cubriendo alguna información. Ya nos ha pasado con estudiantes de otras universidades o con otros compañeros. Pues se siente, hace mucha ilusión cuando ves a gente que empieza. Te acuerdas de lo que sentías tú con esas primeras coberturas informativas, la primera vez que te ponías en un micrófono, que a lo mejor vosotros no lleváis tantas, aunque tenéis la suerte en esta universidad de empezar las prácticas nada más comenzar el grado de comunicación. Y bueno, pues es bonito pensar que la profesión se hace
con el relevo generacional entre los que estuvimos y nos tenemos que marchar para dejaros paso a vosotros y convivir en el ínterin entre quienes somos más veteranos y quienes empezáis. De la combinación de la experiencia y el entusiasmo, la ilusión y todo lo que ponéis vosotros, sale desde luego una comunicación y un periodismo más rico. Es maravilloso. A mí me gusta mucho venir a la universidad siempre, especialmente a esta, y me gusta porque aportáis una visión de los temas que nosotros ya no tenemos, ¿no? Y de los enfoques de cómo es este trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la charla que hemos hecho, en el taller que hemos hecho hace un rato, pues, en fin, ahí había preguntas que eran muy de la generación ya digital, ¿no? Nosotros el mundo digital lo hemos vivido a caballo entre dos épocas, ¿no? Entre la época en que todo era analógico y todo era, en fin, las cintas en la radio eran una cosa redonda que llevaba un carrete, ¿eh? Las tortas. Y se ponía ahí aquello y había que darle al play, y el rec de grabar muchas veces no iba y le tenías que dar con el dedo varias veces para que... Es decir, eso lo hemos vivido nosotros. Pero también estamos viviendo esta nueva era que va a ser la vuestra, ¿no? Entonces, cualquier cosa que vosotros preguntáis y planteáis me gusta mucho porque me ofrece un enfoque novedoso, ¿no? Que yo no veo, ¿no? Y por eso me gusta mucho venir, aparte de que en esta concretamente pues yo he desarrollado un trabajo en el área de comunicación y en fin, que estoy aquí como en mi casa. Pues agradecidos de la palabra Víctor Arribas y Susana Burgos por teneros aquí en esta 28ª edición de la Semana de la Comunicación y del Marketing de la Facultad de Villaviciosa de la Universidad Europea. Muchas gracias y esta es vuestra casa cuando queráis volver. Muy bien. Gracias, pues esperamos que muy pronto. Gracias. A vosotros. Hasta pronto. Suerte con todo. Mucho ánimo. Gracias. Gracias.